Pues bueno, el día de hoy nos vamos a dedicar a explorar el fascinante mundo de la metformina. Este es un medicamento que probablemente millones de médicos en todo el mundo lo estemos recetando de forma bastante frecuente, si no es que casi diario incluso, ¿no? Así que bienvenidos a un episodio más de el Dr. Patrick Mendoza, tu geriatra de confianza, donde vamos a platicar de todo lo relacionado a este fármaco y creo que para ti va a ser súper útil. Es bien interesante saber que lo descubrieron desde 1922, o sea, tenemos prácticamente 100 años de haber descubierto la metformina. Y desde mucho antes se utilizaba como planta, Galeana officinalis. Y cuando se utilizaba como planta, se utilizaba para tratar muchísimas enfermedades en aquellas épocas. Y ya con el paso de los años, esta planta fue refinada para extraer su sustancia, que actualmente nosotros llamamos metformina. ¿Y qué fue lo importante de esta extracción? Pues bueno, que lo que sacamos pues es solo lo importante, ¿no? Quitamos todo lo que no sirve y mejoramos por mucho su perfil de seguridad, así como su perfil de eficacia. Y gracias a esto, pues el día de hoy es una de las medicinas más prescritas y más utilizadas a nivel mundial. Más o menos se estima que cerca de 150 millones de personas en todo el mundo consumen este medicamento diariamente. Entonces imagínense todos los datos que tenemos para decir que es un medicamento sumamente seguro, sumamente funcional y que además realmente va a hacer el efecto que nosotros buscamos en ustedes. 150 millones de personas todos los días lo están utilizando. Y obviamente pues también tenemos un montón de evidencia sobre sus efectos secundarios, porque efectivamente igual que todos los medicamentos sí tiene efectos secundarios. Y otra de las maravillas es que gracias a que toda esta gente lo toma, tenemos evidencia en casi todos los diferentes tipos poblacionales, en latinos, en afroamericanos, afromexicanos, asiáticos, caucásicos, en Norteamérica, en Europa del Este, en África, en todos lados del mundo se consume y tenemos evidencia en todos los grupos poblacionales. Y pues bueno, el día de hoy vamos a intentar resolver varias preguntas. ¿Cómo se toma? ¿Cuándo se toma? ¿Qué indicaciones tiene? ¿Qué efectos secundarios podría yo experimentar? ¿Cuál es el mejor momento del día para consumirla? ¿Tendrá efectos sobre mi peso? ¿Me hará subir o bajar de peso? ¿Me va a dañar mi riñón, mi hígado, mi corazón, mis ojos, mi cerebro? Entonces vamos adelante con el video. Entonces, en general, vamos a continuar diciendo que la forma en la que esta funciona se sigue investigando y no estamos completamente seguros de todo lo que hace, pero sí tenemos muchas ideas. Por ejemplo, sí sabemos perfectamente que va a disminuir la cantidad de azúcar que produce el hígado, sabemos que va a sensibilizar los diferentes tejidos al efecto de la insulina, que sabemos que es el que va a hacer que el azúcar entre de la sangre a la célula. Sabemos que va a disminuir la velocidad a la que se absorbe la glucosa en el intestino, entre muchas otras funciones. Otra de las cosas que pasa mucho es que de repente no sabemos exactamente cuáles son sus indicaciones, ¿no? Porque es común que nos digan que lo están utilizando mujeres con síndrome ovario poliquístico, pacientes con obesidad, pacientes con diabetes tipo 2, pacientes con prediabetes, pacientes con diabetes gestacional. Entonces decimos, pues realmente dónde empieza y dónde termina su función, ¿no? Pues bueno, mira, te lo explico. La indicación clara es el tratamiento de diabetes tipo 2, pero también, y es la indicación en general que nos brindó la FDA, ¿no? Aquí en México es la indicación que tenemos por COFEPRIS, pero por ejemplo el Colegio Americano de Diabetes nos menciona que también lo podemos utilizar para prediabetes y que tiene una indicación bastante clara. Pero para todos los pacientes con prediabetes no, específicamente cuando tienes un índice de masa corporal arriba de 35 o datos de resistencia a la insulina. También pacientes menores de 60 años con prediabetes y mujeres con diabetes gestacional también la podemos utilizar. Y también hay otras indicaciones que les llamamos indicaciones off-label, que son para las cosas que sí lo utilizamos, para las cosas que sí funciona, pero no tienen una autorización tan clara. Y eso es bien importante. Lo hacemos con todos los medicamentos, no significa que está mal utilizado, pero sí significa que no tenemos la aprobación para ese uso por alguna agencia reguladora. Y dentro de estos usos, vuelvo a mencionar la diabetes gestacional. Aunque sabemos que es sumamente segura para pacientes embarazadas, sí se ha asociado con algunos problemas, por ejemplo, bebés con bajo peso, parto prematuro. Por ahí hay algunos estudios, aunque no de tan buena calidad, que nos mencionan que puede relacionarse con que el bebé a lo largo de su vida tenga más riesgo de generar síndrome metabólico, más tampoco está completamente relacionado o los estudios no son tan efectivos. Así que pues el tiempo será el que nos lo va a decir claramente.
También de repente la quieren utilizar para control de peso, pero la verdad es que su efecto sobre tu peso es muy discreto, no vas a bajar más de 2 a 3 kilos, entonces pues no es trascendental. Si estamos intentando tratar obesidad, tenemos medicamentos muchísimo más eficaces, mucho más eficientes y que pues realmente van a impactar de forma mucho más clara ahí. Otro de los lugares donde también lo utilizamos de forma frecuente son pacientes que toman medicamentos psiquiátricos que pueden desencadenar obesidad, resistencia a la insulina, incremento del peso, y pues ahí se adiciona como una medida de seguridad para evitar el desarrollo de este tipo de problemas. Por ejemplo, hay algunos como la olanzapina, hay muchos, pero yo nomás por mencionarte uno de ellos. Bueno, entonces, ahora sí entrando en tema, ¿qué puedes esperar tomando la metformina? Pues bueno, lo primero de ello es que hay que mencionar que sigue siendo la primera línea de tratamiento para la diabetes. Sí, actualmente se empieza a hablar de los análogos del GLP-1 y otras opciones, pero sigue siendo la más buena, bonita y barata, por lo cual sigue siendo primera línea de tratamiento. ¿Por qué? Porque es altamente efectiva para controlar tu glucosa. Si lo hablamos sobre la hemoglobina glucosilada, pues va a bajar más o menos entre 1 y 1.5, que eso es un montón. Pero sí hay que tener bien en claro que no hay que ser glucocéntricos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que aunque veamos números bien bonitos, ese no es la intención clara de que estés viviendo con diabetes y monitorizándote tu enfermedad. Si sabemos que un muy buen control glucémico va a tener otros desenlaces. No se trata solo de ver tu glucosa, sino de ver cómo va a impactar esto en tu calidad de vida, desarrollo de complicaciones, esperanza de vida, pero vuelvo al punto, lo más importante siempre es calidad de vida. Y eso definitivamente pues lo platico con todos mis pacientes que llegan aquí con diabetes, ¿no? Entonces, en realidad, ¿por qué tratamos la diabetes tipo 2? Pues con la intención de reducir claramente eventos cardiovasculares. Por ejemplo, disminución del riesgo de infarto al corazón, infarto al cerebro, problemas de retinopatía diabética, de visceropatía diabética, de neuropatía diabética, daño vascular periférico que le llamamos insuficiencia arterial y en general todas las complicaciones relacionadas, ¿no? Que sabemos que son muchas. Entonces, en otras palabras y para ponerlo sencillo, disminuir el riesgo de que se te dañen los nervios, se te dañe el corazón, se te dañe el cerebro, se te dañe el ojo, se te dañe el riñón y el hígado. Y en general también un buen control de la glucosa nos ayuda a cuidar el cerebro. Recuerda que el descontrol de la diabetes está muy relacionado con la aparición de demencia vascular, pequeños o muchos infartos cerebrales, y por otro lado también está bien relacionado con demencia tipo Alzheimer. Entonces, pues definitivamente esto no es tratar por tratar, es tratar para tratarte a ti y buscar que tú siempre estés bien. Entonces, pues hay estudios que nos demuestran que el uso de metformina, por ejemplo, disminuye el 43% el riesgo de eventos cardiovasculares negativos, que es lo que te acabo de platicar. Pero bueno, eso es lo bonito. Ahora hablemos de qué es lo feo, ¿no? Efectos secundarios del medicamento. El más frecuente de todos es diarrea, pero también hinchazón de pancita, distensión abdominal, es meteorismo, o sea, muchos gases. También se puede relacionar un poco de dolor abdominal, molestias tipo colitis, que el nombre correcto sería síndrome de intestino irritable, un poquito de acidez y también algo de dolor de cabeza. Pero sí es bien importante mencionar que normalmente estos síntomas o estos efectos secundarios van a durar en promedio unas 2 semanas y conforme pasan los días y pasa el tiempo que lo estás tomando, se van a ir reduciendo en intensidad, reduciendo en frecuencia y en la mayoría de los casos van a desaparecer por completo. También está bien descrito alteraciones del sabor de boca, ¿no? Los alimentos pueden tener menos sabor, tener un poco de sabor metálico, un poco de sabor salado dentro de tu boca. Y entonces los alimentos dulces saben más dulces y los alimentos salados saben más salados. Entonces, recordemos que casi el 80% de los pacientes van a mejorar o prácticamente les van a desaparecer estos síntomas en 2 semanas. Y en general, pues esos son los más importantes. Doctor, ¿se asocia hipoglucemia? En general, por sí sola, prácticamente no en la mayoría de los pacientes. Pacientes muy deteriorados, muy frágiles, muy delgados, sin masa muscular, sí se incrementa un poco este riesgo y cuando lo mezclas con otros medicamentos, en especial otros medicamentos para diabetes, pues te incrementa un poquito este riesgo. Pero en general recordemos que les llamamos euglucemiantes, eso quiere decir que regulan el azúcar, pero no tienden a bajarla, al menos no más de lo que debe de estar en tu sangre.
Y otro de los efectos secundarios que es bastante grave es la acidosis láctica, que la abreviatura en inglés es mala para que no se les olvide, y es algo bastante grave. Lo que hace es que baja el pH de tu sangre y pues sabemos que los órganos en pH muy ácidos no funcionan y puede poner en riesgo tu vida, pero en general es rarísimo. La verdad es que yo solo he visto un caso en toda mi carrera de este evento y normalmente se asocia a pacientes que ya tienen enfermedades graves como enfermedad renal, enfermedad hepática, ya de larga evolución, y que los pacientes en general están en malas condiciones de salud. Entonces podemos respirar profundo y decir no pasa absolutamente nada. E incluso ya se ha visto que pacientes con enfermedad renal el riesgo de que esto aparezca es rarísimo y normalmente va más relacionado al problema del riñón que a la toma de medicamento. Y otra de las cuestiones que tenemos que tener en vigilancia es que en especial cuando estamos tomando dosis altas de metformina después de 4 años de uso, se puede relacionar con niveles bajos de vitamina B12 en sangre. Se dice que es relativamente frecuente, pero la verdad es que lo que yo he visto en la consulta es bastante raro. O al menos aquí en México es raro porque todos los pacientes toman complejo B para todo, ¿no? Creo que por ahí se relaciona esta fase de prevención. Pero si tú tienes preocupación de si se está relacionando en tu caso con esto, pues ve, háblalo con tu médico y es bien fácil. Se piden niveles de vitamina B12 en sangre y ya te dan un resultado y ya puedes ver si está alto, normal o bajo. Hay que recordar que alto no siempre es porque tengas los niveles altos de vitamina B12 en sangre, muchas veces que no se está metabolizando y tiene que ver con otro montón de cosas, por lo cual eso ya le toca a tu médico averiguar. Entonces ahora sí, otra de las partes interesantes: ¿cómo y cuándo me debo de tomar mi metformina? Pues bueno, hay quienes dicen que en la mañana, hay quienes dicen que en la tarde, depende de la dosis que tú tengas, pero en general cuando lo tomamos en la noche es menos probable que tengamos molestias abdominales, o al menos eso dicen los pacientes, y cuando lo tomamos en la mañana, pues se asocia a diferente control de la glucosa a lo largo del día, pero en general no hay tanta diferencia. Lo importante es que te tomes tu medicamento. Otra de las cuestiones es en qué momento, pues se dice que se debe tomar antes de los alimentos, pero también mientras más separado un alimento esté, más riesgo tenemos de efectos secundarios abdominales, las diarreas, el dolor, la distensión y todo esto que ya te había platicado, por lo cual yo te recomiendo que lo tomes más o menos a la mitad de tu plato. O sea, tú tienes tu plato servido, empiezas a comer, cuando vas a la mitad te la tomas, o en cuanto te terminas tu plato, creo que es el momento donde mejor te va a funcionar. Pero definitivamente, pues esto es algo que debes de platicar con tu médico para que él te aconseje según y en relación de tu caso qué es lo mejor para ti, ¿no? Porque también hay que recordar que a veces estás tomando otros medicamentos, otros alimentos, llevas una dieta específica y pues eso pues sí puede hacer que sea variable el mejor momento para tomarla. Y pues como llevamos décadas y décadas utilizándolo, pues bueno, hay que recordar que las indicaciones van cambiando. Y por ejemplo aquí viene una que de seguro te va a volar la cabeza. Fíjate bien, actualmente tenemos estudios desarrollándose porque parece que en personas no diabéticas puede incluso generar longevidad. Que esto es algo complejo porque hay que decir que la vejez no se considera como tal una enfermedad, sino es un proceso en la vida de todas las personas, pero el hecho de que te brinde calidad de vida y más años de vida, pues gracias, no lo vamos a despreciar, ¿no? Todavía no tiene la indicación clara, los estudios todavía se están desarrollando, son estudios muy difíciles de hacer y que se necesitan muchos años para ver los resultados, pero sí tenemos ya estudios en donde se ha visto que las personas diabéticas bien controladas que toman metformina, incluso a veces viven más años que los no diabéticos que no la toman, o viven más que los diabéticos que toman otros medicamentos y no metformina, por lo cual ahí tenemos indicaciones o bueno, puntos interesantes a estar vigilando con este medicamento, ¿no? Y eso nos hace pensar que es un fármaco que a pesar de todos los años que tenemos sigue siendo un área muy fértil para seguir investigando y buscando nuevas indicaciones y nuevos beneficios. También actualmente se está investigando y parece que está empezando a tener indicaciones para enfermedades dermatológicas como la rosácea, el acné, ya que modifica la expresión de algunas bacterias de la piel y la expresión de algunos mediadores inflamatorios y algunos mediadores de comunicación entre las células, por lo cual parece que puede mejorar la evolución y desenlace de estos casos. También es bien interesante porque está empezando a tener correlación con mejoría clínica de algunos tipos de cánceres, por ejemplo el cáncer vasocelular, que también es un cáncer que aparece en la piel.
Y también se ha visto que las personas que toman metformina tienen menos riesgo de desarrollar otros tipos de cánceres. Pero esto es un poquito dudoso porque hay que recordar que una causa muy importante de la aparición de cáncer es el estado inflamatorio del cuerpo. El descontrol de la glucosa se relaciona con estados proinflamatorios y el buen control de la glucosa lo disminuye. Entonces no estamos seguros si es por el medicamento o por el control de la glucosa que nos brinda. También hay que recordar que la propia diabetes en sí y por sí sola incrementa los riesgos de desarrollar cualquier tipo de cáncer. Y esto también se está reflejando y se ha visto con otros tipos de fármacos, como ahorita los que están de moda, los análogos del GLP-1, el Ozempic, que es la semaglutida, o el Mounjaro, que es el tirzepatide, pues también han demostrado que disminuyen la incidencia de aparición de enfermedades oncológicas, o sea, de cáncer, y eso nos hace pensar que más bien tiene que ver con el control de la glucosa y el perfil inflamatorio que propiamente con el fármaco, pero pues no deja de darnos ese beneficio, ¿no? Y también por ahí hay otras indicaciones que se ha visto beneficioso, por ejemplo, para algunos tipos de colitis ulcerosas, ¿no? El CUSI específicamente. Entonces, pues aquí algunos truquitos que les digo yo a mis pacientes en la consulta, en especial, por ejemplo, cuando empiezan con síntomas gastrointestinales, para evitarlos o que sea menos probable, lo primero que hacemos es iniciar con dosis bajitas. 250 a 500 miligramos una vez al día y poco a poco vamos incrementando la dosis. Segundo punto es las tabletas de liberación prolongada dan mucho menos efectos secundarios que la de liberación instantánea. Entonces, si estás teniendo problemas, puedes cambiar tu tableta de 500 o 850 miligramos de liberación instantánea por una de liberación prolongada y vas a ver cómo sí vas a mejorar un montón. Otro de los puntos que ya los dialogamos es el mejor momento para tomar tu fármaco, que es a la mitad o al final de los alimentos. Y otro de los truquitos que muchas veces nos ayuda bastante, que ya también se los mencioné, es principalmente tomarlas por la noche y no por la mañana cuando ya tenemos estas molestias. También hay pacientes que ya llevan mucho tiempo tomándolo, en especial dosis altas, arriba de 2 gramos por día, y de un momento a otro inician con malestar abdominal y algunos de los efectos que ya platicamos. Y ahí a veces lo que funciona es disminuir la dosis 1 o 2 semanas, prácticamente a la mitad, y después volver a incrementar la dosis y normalmente ya no reaparecen estos efectos secundarios. Y por ahí hay estudios que se están desarrollando con relación a algunos probióticos, el Lactobacillus animalis, que parece que puede reducir mucho los síntomas, pero pues aún no tenemos estudios contundentes, seguimos en investigación, ya lo averiguaremos. Pero imagínense la maravilla de tener un lactobacilo que te quite los efectos secundarios más importantes de este medicamento tan utilizado, maravilloso. Y pues recuerda, si aún no te has suscrito al canal, te agradecería muchísimo que lo hicieras. Ponle suscribir, activa la campanita para que sigas viendo este tipo de videos. A mí me ayudas muchísimo y créeme que para ti la información puede ser trascendental. Y pues bueno, seguimos con esta línea de diabetes. Ahí te dejo otro video que te puede ayudar. Y pues también si tienes alguna duda, algún punto, algo que me quieras platicar, escríbelo en los comentarios, los leo con todo gusto. Recuerda, yo soy el Dr. Patrick Mendoza, tu geriatra de confianza, y pues aquí seguimos con ustedes. Hasta luego.